Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno, qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes, como siempre. He estado orando a Dios por varias cosas y Él va poniendo en mi corazón y mi mente pensamientos, ideas. Y hoy estaba orando y meditando en la palabra del Señor, en el Salmo 51. Y dije, ¿por qué no relatarles los hechos más importantes de la vida del rey David? Que me dirán, bueno, todos sabemos que fue David y ya sabemos la historia. No, no la saben. No la saben desde el punto de vista bíblico, de las enseñanzas bíblicas que hay detrás de esa vida. Porque tiene de todo. Tiene cosas maravillosas desde lo que es la perspectiva de Dios y la perspectiva del hombre. De cómo el hombre, aún con todo su poder, no puede arrancarse de los designios divinos. Tiene historias asombrosas como la muerte de Goliat, como David, un niño de 15 años, 16 años, se atrevió a desafiar a un monstruo, un hombre de más de 3 metros, eh, con una onda y con la palabra de Dios. Y esos hechos son tan potentes, tan importantes, porque nos dan la esperanza y el sueño de que si nos ponemos en las manos de Dios, Dios puede hacer cosas que están más allá de nuestra capacidad, de nuestra limitación. Hoy día está pasando en todo lo que es también, o sea, un comparativo eh, de lo que está pasando con Israel y el resto del mundo. David contra Goliat. El mundo entero quiere tirarse en contra de Israel, como los filisteos se tiraron en contra de Israel en el tiempo de Saúl, y David los salvó. Por en medio, él fue el medio que Dios usó para castigar a los filisteos. Hoy va a pasar lo mismo. Entonces, toda esta historia tiene muchas perspectivas. Y yo iba a ser larga. Así que quiero prepararme para ir a varios capítulos, varios, varias partes que vamos a ir una por una señalando lo que Dios... Ay, perdón, se me cayeron los lentes. Dios tiene este propósito, ¿ya? No quiero partir. David era el hijo menor de 7 hermanos, ya lo vamos a ver. Era un niño que cuidaba ovejas de su padre en el campo. No era un guerrero, no era un hombre especial. Era un niño pequeño, delicado, dice, de buen aspecto, de buen parecer. O sea, que era bonito, pero no era imponente, no era un hombre imponente. Y eso lo vamos a ir viendo en la medida que vamos avanzando en esta historia. Yo quiero partir, perdón, por Goliat, que fue el primer hecho histórico importante que ocurre en esta historia. Este fue lo más significativo que hace el inicio de David como un hombre eh, designado por Dios, ungido por Dios, destinado a ser rey desde niño, sin tener ningún mérito, eh, alguna herencia familiar, alguna condición especial para ser rey. No había una genética, no había nada de eso, no había una condición de rasgo hereditario de reyes. Sin embargo, llegó a ser el rey más importante de toda la historia de la humanidad. Como un chiquillo del campo, un pastor de oveja, llegó a ser el rey más grande de la humanidad. Eso es lo que quiero que veamos.
y sacamos conclusiones en la medida que avanzamos. ¿Les parece? Si no les gusta la historia, me escriben y me dicen, oye, no nos gusta esta historia. Así yo las puedo seguir relatando aunque no les guste. Porque lo que quiero establecer no solamente en la historia, sino en la enseñanza que Dios nos da a través de esta historia. Vámonos a Primera de Samuel, capítulo 17. Ya el pueblo había desechado los jueces como gobernadores. Los jueces eran hombres designados por Dios que dirigían al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel pidió rey, Dios se lo concedió y sacó los jueces y los profetas del medio del baile y le asignó un rey que se llamaba Saúl. El pueblo lo escogió, maravilloso Saúl, y resultó ser un desastre. Pero en ese tiempo Saúl gobernaba y tuvo guerra contra el pueblo filisteo, que fue permanente esa guerra. Hoy día los filisteos no existen como nación, a pesar que dicen que es de los de Gaza, los de Hezbollah, tienen esa herencia. Bueno, 17, versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco. No le hagan mucho caso a menos que quieran hacer un estudio más profundo, a los nombres de los territorios, los lugares donde se juntaban, donde se producían los hechos, porque lo importante es la historia y no el lugar donde se cometió la historia, donde se ocurrió la historia. Bueno, dice, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos ahora estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. ¿Se entiende, no? Aquí está un monte, aquí está el otro monte, en medio había un valle, y de aquí para acá se gritaban, pero no se atacaban. Y no sé de cuánto tiempo estuvieron en ese cuento, que no sé, ninguno se iba porque no se podían mover de ahí. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, de la ciudad de Gat. Y tenía de altura 6 codos y un palmo. ¿Alguien sabe cuánto es eso? Son 3 metros. ¿Ya? 2,925 metros. 3 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Eso, una cota de bronce, eran las mallas de los guerreros, ¿te acuerdas de esas mallas metálicas para que cuando me dieran la espada no se enterrara? Esa malla que él tenía ahí pesaba 57 kilos, la pura mallita nomás. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro, perdón, discúlpenme. ¿Dónde está? Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. O sea, la pura puntita de la lanza, dice que la lanza era como un rodillo de telar, una cosa así gruesa, grande. La pura punta del metal que llevaba la punta me pesaba 7 kilos, 6,84 kilos. La puntita de bronce. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y los venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo
he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Se dan cuenta? Hasta aquí cómo va la cosa. No sé cuántos meses, cuánto tiempo llevaban ahí ellos amenazándose, peleándose uno para el otro lado y ninguno se atrevía a atacar. Entonces la solución del filisteo fue mandar a su mejor guerrero que peleara con el mejor guerrero de Israel. Que sacara a alguien de entre las filas de Israel, un soldado, el más aguerrido, no sé, cualquiera, para que peleara contra el filisteo, y si el israelita vencía al filisteo, ganaba la guerra. Ese era el resumen. Y todos los días este hombre salía a desafiar y le gritaba y avergonzaba al pueblo de Israel porque nadie se atrevía, porque tenía miedo. Era un gallo de 3 metros, no era cualquier cosa. No era cualquier cosa, era un hombre poderoso que tenía todas las de ganar contra cualquier persona que peleara. Él no tenía ningún tipo de restricción del punto de vista físico, ni de su armadura, ni de su espada, ni de su casco. Todo era tremendamente, lo fortalecía tremendamente para hacer la lucha. Y su fuerza y su tamaño no permitía que nadie le ganara, que nadie se atreviera a enfrentarlo siquiera. Bueno, vamos a seguir leyendo. En el 12 empieza ya la historia de David, cómo intercede David en esta pelea. David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. Isaí es el tatarabuelo de Jesús, porque la descendencia de David es, Jesús viene de la descendencia de Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, yo pensé que eran 7, son 8. Este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3, cuando dice que era viejo y de gran edad, era muy respetado en su comunidad. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl en la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa, una unidad de medida de un tarrito, digamos, que eran como 3 kilos, 4 kilos, de grano tostado, y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento de tus hermanos. La comida que les mandaba. Como el otro era el más chiquitito, el pastorcito que estaba ahí sin hacer nada, sin trabajar en otra cosa, sino que estaba cuidado, estaba protegido, no tenía que ir a la guerra, lo mandó a llevarle comida a sus hermanos. Entonces le dice: y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos, todos los de Israel, estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Cuando toma prenda, es decir, tráeme pruebas de que ellos están bien, ¿ya? Que están en buena situación física. Versículo 20. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín, Goliat, que se ponía en medio de los 2 campamentos, se llamaba Goliat, el filisteo de Gat,
salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey lo enriquecerá con grande riqueza y le dará a su hija. Y estaba hablando de Saúl. Al que venciere al filisteo, el rey Saúl le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y exhimirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio, la humillación de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mira, las preguntas que está haciendo David, chiquitito él. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Le dijo: ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia en tu corazón, para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto lo que estoy hablando? Pura palabrería, no es mero hablar, dice, es pura palabrería lo que estás diciendo. Y apartándose de él, hacia otros, preguntó de igual manera y le dio la del pueblo la misma respuesta de antes. Hasta ahí vamos a leer hoy día. Resumen de la situación. Todavía no hay una enseñanza que venga, que trascienda la parte espiritual, terrenal, psicológica nuestra. Pero si ustedes se quedan, van a empezar a ver cosas, porque esto es parte del inicio de la historia y van a ver cómo, si enganchamos el siguiente capítulo, van a encontrar maravillas. ¿Ya? Por ahora estamos sembrando antecedentes de la historia, nada más. Pero Dios nos habla fuertemente a través de esto. Dios preparó a David durante toda su vida. David era un hombre conforme al corazón de Dios, lo vamos a ver más adelante. Dios lo dice: este hombre, este nació con mi corazón, como yo pienso. Este niño, para él, estaba todo el día meditando, pensando, estaba cerca de Dios. Por lo tanto, lo que él hablaba venía con la fuerza espiritual que los otros hombres no tenían, no veían, porque el hombre ve con sus ojos y veía en Saúl, en Goliat, algo imposible de vencer. Sin embargo, todos los días se presentaban a batalla y hacían todo el acto de que iban a guerrear y daban gritos de guerra y se ponían al borde del monte mirando el valle. En el otro extremo del monte, al frente, estaban los otros ejércitos, y al medio de ese valle, ahí bajaba Goliat a amenazar y a humillar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, pueblo guerrero, que tenía triunfos gloriosos como los amalecitas, destrucción del pueblo amalecita, como el derribo de los muros de Jericó, como salir del Mar Rojo, cruzar el Mar Rojo, como destruía ejércitos completos, los jebuseos, los heveos y todos esos pueblos feos que conquistaron para la tierra que hoy día tienen, porque esa tierra era de Israel en esos años y seguía siendo de Israel. De hecho, está diciendo, cuando partimos, dice que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá. Judá es Israel. O sea, fueron invadidos. Ellos invadieron Israel. ¿Ya? En ese tiempo ya invadieron. Y Judá era israelita, obviamente, como sigue siendo hoy día. Entonces, ¿qué te quiero explicar? Todo lo que se viene en esta historia es tremendo, porque David viene aparentemente de forma casual el espacio, el lugar de donde estaban guerreando, donde estaba la guerra presentada, pero todo esto es
lo vamos a ver, no lo ves, pero lo vas a ver, que es una historia entretejida desde los cielos. Desde el principio Dios entretejía la historia para que David llegara a ser rey. Y este era un paso importante, porque el respaldo de Dios sobre la vida de Israel en este acto que vamos a ver es tremendo, es grande, es poderoso, es tan enorme que hasta hoy día la historia es famosa. Y ahí vemos, cuando un Dios respalda a un rey, cuando Dios respalda a un presidente, cuando Dios respalda a un hombre de gobierno, y si el hombre se es fiel con Dios, Dios no lo suelta. El mundo va contra él, pero Dios no lo suelta y no lo vence. Dios, Dios pinta cuadros con la historia de la humanidad, pinta los cuadros. Él pinta y dice, este cuadro va a ser así, pinta un cuadro y después la historia se va cumpliendo, tal como él la pintó. Aquí estamos viendo cómo se va pintando, cómo esta historia se va ejecutando de un cuadro que Dios ya determinó que David iba a ser el rey grande, el gran rey David. ¿Ya? Pero quiero que se queden con eso, que chicos, esto tiene una historia que se va a ir cumpliendo en el tiempo, que es profética, que es real, que se cumplió, que está en los escritos históricos, no solo en los escritos bíblicos. David, un poderoso Dios, o sea, perdón, poderoso rey, el único Dios era mi rey Jesús, nada más. El rey de la vida, ¿no es cierto? El rey de nuestras vidas. Ya chicos, yo quiero dejarlo hasta aquí. Eh, Dios transformó a David en algo que no era. No venía con condiciones específicas para hacer eso, para ser rey. Nos vemos después, ¿les parece? Nos seguimos con la historia, ¿ya? Así que espero que en los próximos capítulos se vayan interiorizando y metiendo en esta historia porque vienen cosas que les aseguro que los va a impactar, ¿ya? Nos vemos. Chao.